Te han hecho creer que solo los débiles o inseguros caen en las garras de un narcisista, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más inquietante. Los narcisistas no buscan solo vulnerabilidad, van tras algo mucho más peligroso. De hecho, algunas de sus víctimas favoritas son personas que parecen invencibles, carismáticas, seguras y admiradas por todos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien con tanto éxito y confianza se convierta en la presa de un narcisista? Si estás listo para tomar el control y romper el ciclo, escribe empoderado en los comentarios. Hoy voy a revelarte los 6 tipos de personas que, aunque parecen fuertes y admirables, en realidad se convierten en los imanes perfectos para los narcisistas. Prepárate porque podrías descubrir que tú mismo encajas en uno de estos grupos, y esa verdad podría sorprenderte más de lo que imaginas. El primer tipo de persona que atrae a los narcisistas es aquella con una empatía desbordante, tanto que se convierte en una vulnerabilidad. Son las personas que siempre están dispuestas a prestar su hombro para que llores, que te cubren el turno de trabajo aunque tengan otros compromisos, o que nunca dudan en ofrecer su tiempo cuando alguien necesita hablar. Estas personas se sacrifican constantemente, sin esperar nada a cambio. Como dice el refrán, el que da todo se queda sin nada, y esa bondad inagotable es justo lo que los convierte en el blanco perfecto para los narcisistas. En un mundo perfecto, la empatía sería uno de los dones más valiosos, algo que todos querríamos tener a nuestro alrededor. Y aunque es una cualidad maravillosa, la cruda verdad es que en el mundo real, la empatía en exceso puede convertirse en una maldición. Las personas que no saben detectar las señales del narcisismo terminan siendo un imán para ellos, y el narcisista, como un depredador experto, las identifica al instante. ¿Por qué? Porque estas personas se esfuerzan por entenderlos, los escuchan con atención, se pierden en largas conversaciones tratando de descifrar sus emociones. Para el narcisista esto es oro puro, una inyección constante de validación que los alimenta sin tener que devolver nada a cambio. Esto refuerza lo que muchos expertos en psicología llaman la alimentación constante del ego, donde el narcisista se nutre del interés y la atención de los demás sin nunca dar nada a cambio. Aunque el narcisista carece completamente de empatía, paradójicamente se rodea de personas que la tienen en exceso. Cuando alguien con un corazón demasiado compasivo cruza su camino, se asegura de que lo escuchen, de que le presten atención y de que lo hagan sentir importante. Es como si estuvieran recibiendo combustible emocional ilimitado, mientras no aportan nada más que vacío a quienes los rodean. Lamentablemente, el narcisista siempre mantendrá cerca a esa persona con exceso de empatía, aprovechándose de su incapacidad para ver el peligro en el que se ha metido. Estas personas, en su naturaleza de dar sin límites, seguirán creyendo que pueden ayudar al narcisista, pensando que quizá no están haciendo lo suficiente. Tal vez, si escucho un poco más, lo entenderé mejor, se dicen, redoblando sus esfuerzos para intentar arreglar algo que nunca estuvo en sus manos. Algunos de ustedes tal vez ya estén reconociendo esa sensación. Ese soy yo, siempre tratando de hacer más, y así terminé atrapado con un narcisista. Y claro, como al narcisista nunca nada le satisface, estas personas terminan emocionalmente agotadas sin saber cómo llegaron a ese punto. Imagina esta situación como un pozo sin fondo. El empático sigue vertiendo toda su energía, intentando llenar un vacío que simplemente nunca se llenará. El narcisista, siempre demandante, continuará pidiendo más y más, mientras el empático, en su intento desesperado por complacer, termina exhausto y vacío. Por muy buenas que sean sus intenciones, las personas empáticas que no reconocen las señales de alerta se encuentran atrapadas en una relación de pura explotación emocional. Y es que el narcisista carece de la capacidad de devolver algo a cambio, lo que coloca al empático en una posición de desventaja constante. Como describe la doctora Ramani Durvasula, experta en narcisismo, el empático queda atrapado en una dinámica en la que el narcisista se alimenta de su energía emocional hasta dejarlo completamente drenado, sin nada que devolver. Esto crea lo que ella llama una relación parasitaria. Al final, lo que comienza como un genuino deseo de ayudar a alguien que aparenta vulnerabilidad termina por erosionar completamente la autoestima y la salud emocional de la persona empática. En este contexto es útil recordar las palabras de Carl Jung: aquello a lo que te resistes, persiste.
Las personas empáticas deben darse cuenta de que su bondad no siempre será suficiente para cambiar a alguien que se niega a ver sus propias sombras. No puedes iluminar a alguien que elige vivir en la oscuridad. Por eso, aprender a poner límites no es solo necesario, es una cuestión de supervivencia emocional. El narcisista seguirá viviendo en su propio mundo de negación, y si el empático no aprende a protegerse, corre el riesgo de perderse a sí mismo en un torbellino de demandas interminables. Quiero hacer un inciso. Sé que estos mensajes están resonando con muchos de ustedes. Más del 93% disfruta de estos videos, pero solo un 6% está suscrito. Si te gusta este contenido, suscribirte es una forma sencilla de ayudarme a seguir creando más para ti. Gracias por ser parte de este camino. El segundo tipo de personas que los narcisistas encuentran irresistibles son aquellos con una positividad inquebrantable. Claro, tener una mentalidad optimista es algo que todos deberíamos fomentar, ya que está demostrado que favorece tanto nuestra salud física como emocional. Sin embargo, esa misma actitud positiva puede paradójicamente atraer a los narcisistas. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas extremadamente optimistas tienden a ver el mundo a través de un filtro de bondad y justicia. Les cuesta aceptar que existen individuos completamente carentes de empatía y capaces de manipular con tanta frialdad como lo hacen los narcisistas. En mi experiencia he conocido a muchas personas que debido a su naturaleza positiva se niegan a aceptar que alguien pueda ser intrínsecamente malvado. Están convencidas de que todo el mundo tiene algo bueno que ofrecer y que con suficiente tiempo y apoyo cualquiera puede transformarse. Sin embargo, estas personas con un optimismo desbordante suelen aferrarse a cualquier rasgo mínimamente positivo que vean en un narcisista, utilizándolo como evidencia de que esa persona esconde bondad en su interior. Se agarran a esos pequeños destellos de luz como si fueran la llave para salvar a alguien que en realidad no tiene intención alguna de cambiar. El narcisista, experto en detectar y explotar las debilidades de los demás, pronto se da cuenta de que puede manipular a una persona positiva. Consciente de que ésta siempre encontrará alguna excusa o alguna cualidad redentora para justificar su mal comportamiento. Es paradójico, porque las mismas personas que suelen decirnos los maravillosos que somos, terminan aplicando esa misma visión optimista al narcisista. Para este, esas palabras no son más que combustible interminable. Imagina la situación. Eres un narcisista, un maestro de la manipulación, y de repente te encuentras con alguien que constantemente te halaga con frases como «eres increíble», «tienes un talento único» o «haces cosas asombrosas». Para el narcisista, una persona así es como una dosis constante de una droga. Se alimenta de esos elogios y refuerza su insaciable necesidad de ser el centro de atención. Las personas excesivamente optimistas que filtran el mundo a través de lentes teñidos de positividad, sin darse cuenta se convierten en la fuente perfecta de combustible emocional para inflar el insaciable ego del narcisista. Aquí es donde entra en escena la metáfora del espejo. Su optimismo actúa como un reflejo distorsionado que muestra al narcisista una imagen idealizada de sí mismo. En lugar de ver la realidad, el narcisista se proyecta como una versión grandiosa y perfecta de lo que, en verdad, nunca será. Lo más inquietante es que estas personas tan optimistas terminan atrayendo a los narcisistas una y otra vez. Es como si llevaran consigo un faro invisible que señala a los narcisistas, indicando que están frente a alguien fácil de manipular. Lamentablemente, los narcisistas, con su habilidad casi instintiva para detectar las vulnerabilidades ajenas, saben exactamente cómo sacar provecho del optimismo inquebrantable de estas personas. Lo que comienza como una relación donde el optimista solo busca ver lo mejor en su pareja, pronto se convierte en un escenario en el que es cruelmente explotado. Lo más devastador es que al descubrir el verdadero rostro del narcisista, estas personas sufren una profunda pérdida de inocencia, un despertar doloroso que puede hacer añicos su visión del mundo. A pesar de su inquebrantable optimismo, estas personas terminan sufriendo profundamente al descubrir que no todos tienen buenas intenciones. Es habitual que su confianza sea traicionada una y otra vez por narcisistas, hasta que finalmente se ven forzadas a enfrentar una verdad dolorosa. Algunas personas no tienen ni la capacidad ni el deseo de cambiar. Así, ese optimismo que una vez fue su mayor fortaleza se convierte en su talón de Aquiles.
No es que ser positivo sea algo malo, pero en un mundo donde algunos están dispuestos a aprovecharse de cualquier oportunidad, incluso las virtudes pueden volverse contra ti. Como decía Viktor Frankl, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Este principio es vital para quienes, con su enfoque positivo, terminan atrapados en la telaraña de un narcisista. No deben dejar que su optimismo actúe como una venda que les impida ver la realidad. Además, es esencial que comprendan que no todos merecen su positividad y que a veces la acción más constructiva que pueden tomar es establecer límites firmes para protegerse de aquellos que buscan explotarlos. El tercer tipo de personas que los narcisistas no pueden resistir son los rescatadores. Seguro que conoces a alguien así, o quizás incluso te veas reflejado en esta descripción. Los rescatadores tienen una necesidad casi impulsiva de ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial, de salvarlos de sus propias desgracias. Estas personas están siempre dispuestas a dejar de lado sus propios intereses para que otros puedan sobresalir, convencidas de que pueden ser la clave para cambiar vidas. Es como la historia del jorobado de Notre Dame, donde Esmeralda, con su inmensa compasión, trata de salvar a Quasimodo, creyendo en su bondad oculta. Del mismo modo, los rescatadores ven más allá de las imperfecciones visibles y se sienten realizados cuando logran que alguien más alcance su verdadero potencial. Pero cuando los rescatadores se cruzan con un narcisista, su instinto de ayudar puede volverse una trampa peligrosa. Esa necesidad de salvar a otros los lleva a justificar los comportamientos destructivos del narcisista. Se convencen de que las dificultades que esa persona ha enfrentado, una infancia traumática o una relación familiar abusiva, son la razón de su toxicidad. Así, creen que con un poco de ayuda y comprensión podrán cambiar al narcisista. Sin embargo, esta es la clásica trampa del lobo disfrazado de oveja. El narcisista utiliza historias emotivas y manipulaciones para proyectar una imagen de víctima, cuando en realidad está tejiendo cuidadosamente una red para atrapar al rescatador, quien sin saberlo se convierte en su presa. Por otro lado, estos rescatadores pueden permitir que los narcisistas se infiltren en sus vidas con una rapidez alarmante. A menudo se mudan juntos demasiado pronto o les prestan grandes sumas de dinero, convencidos de que simplemente están ayudando a alguien con mala suerte. Esta generosidad desmedida los deja expuestos y vulnerables a ser manipulados, y cuando el narcisista no cumple con las expectativas o inevitablemente provoca problemas, el rescatador carga con las consecuencias, tanto emocionales como financieras. Aunque sus intenciones son siempre nobles, los rescatadores acaban metidos en situaciones comprometidas. Un ejemplo común es cuando recurren a amigos o contactos para conseguirle trabajo al narcisista, solo para ver cómo éste arruina la oportunidad, dejándolos en evidencia. Siempre hay una excusa lista, una historia desgarradora que justifica por qué las cosas no salieron como se esperaba. De hecho, la doctora Ramani Durvasula, experta en narcisismo, señala que las personas con una inclinación a rescatar están constantemente en riesgo de ser manipuladas emocionalmente. Según Durvasula, los narcisistas son maestros en disfrazar sus verdaderas intenciones bajo una máscara de vulnerabilidad, lo que los convierte en expertos manipuladores. Este ciclo atrapa al rescatador en un intento interminable de reparar los daños que el narcisista va causando. Sin embargo, la verdadera clave está en entender cuándo alguien no quiere ser salvado. Los narcisistas son increíblemente hábiles en tejer historias de victimización y suelen hacerlo desde las primeras etapas de la relación. Por eso es fundamental mantener los ojos bien abiertos cuando alguien comparte historias trágicas demasiado pronto. Este es un claro indicio de manipulación emocional, cuidadosamente diseñado para activar tu instinto de rescate. No olvides que estos relatos conmovedores no son más que herramientas para que te sientas obligado a intervenir y salvarlos, lo que funciona de maravilla si tiendes a ser un rescatador. Los narcisistas siempre se presentan como víctimas de sus padres, de sus exparejas o incluso de la sociedad entera. Te harán creer que tú puedes ser quien finalmente los ayude a sanar sus heridas. Sin embargo, todo esto no es más que un disfraz para un juego de control.
Es vital que reflexionemos sobre las palabras del filósofo Friedrich Nietzsche. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Esta cita nos recuerda que aunque los rescatadores tengan las mejores intenciones, no pueden salvar a alguien que no quiere cambiar. No permitas que tu lucha por ayudar te consuma o te transforme. Los rescatadores deben aprender a reconocer los límites de su compasión para no caer en las trampas emocionales de los narcisistas, los cuales tienden con tanta astucia. Si bien es completamente natural querer ayudar a alguien en apuros, es crucial entender cuándo estás siendo manipulado para evitar quedar atrapado en una relación tóxica en la que solo tú saldrás perdiendo. El cuarto tipo de personas que actúan como imanes para los narcisistas son los que perdonan fácilmente, y probablemente ya tengas en mente a alguien así. Quizás te estés preguntando, ¿es realmente tan malo perdonar? ¿Podría ser que al hacerlo esté atrayendo a narcisistas? La respuesta es sí. Aunque perdonar es una virtud innegable, cuando se trata de narcisistas, este acto puede volverse una trampa peligrosa. Al igual que los empáticos, los optimistas y los rescatadores, los perdonadores son personas excepcionales que hacen del mundo un lugar más compasivo. Sin embargo, su tendencia a conceder segundas, terceras e incluso cuartas oportunidades sin límites los deja en una posición de extrema vulnerabilidad frente a la manipulación narcisista. En una relación saludable, cuando alguien recibe el perdón, suele reflexionar sobre sus errores y se esfuerza por no repetirlos. Sin embargo, para un narcisista el perdón es simplemente una luz verde para seguir con su comportamiento abusivo. Imagina esto, mientras una persona emocionalmente sana recibe el perdón y piensa, «¿Qué suerte tengo de tener otra oportunidad? ¿Debo cambiar?». El narcisista lo interpreta de manera completamente opuesta. Para ellos, el perdón se convierte en una licencia para continuar actuando de manera tóxica. En su mente, el perdón no es más que una confirmación de que pueden seguir haciendo lo que quieran, sin enfrentar repercusiones reales. Este ciclo de perdón y abuso perpetúa el comportamiento narcisista, atrapando al perdonador en un bucle interminable de segundas, terceras e incluso cuartas oportunidades, siempre esperando que el narcisista finalmente cambie. Es desgarrador, porque mientras el perdonador actúa movido por la compasión y a menudo desde un lugar espiritual, el narcisista percibe esto como una debilidad que explota una y otra vez. Por ejemplo, en muchas tradiciones espirituales y religiosas, el perdón se ensalza como un acto divino, algo que nos eleva a un nivel trascendental. Sin embargo, por más valioso que sea este principio, es fundamental comprender que no todos los individuos responden de la misma manera al perdón. Mientras el perdonador sigue las enseñanzas que ha absorbido desde pequeño, ya sea en un contexto religioso o moral, el narcisista convierte el perdón en una herramienta para evadir la responsabilidad. La historia siempre parece repetirse. Personas que, a pesar de haber visto las señales de advertencia desde el principio, siguen perdonando al narcisista, ya sea por culpa o por una creencia profunda en el poder transformador del perdón, esperando un cambio que nunca llega. Una de las paradojas más desgarradoras del perdón en una relación con un narcisista es que con el paso del tiempo, el perdonador va perdiendo fuerza emocional. Es frecuente escuchar frases como «lo perdoné creyendo que cambiaría y años después nada ha cambiado». Esa persona sigue atrapada en el mismo ciclo, con la misma persona, sintiéndose cada vez más agotada y desmoralizada. Aquí es donde encaja perfectamente la metáfora del perdón como un pozo sin fondo. El perdonador sigue vertiendo su compasión y comprensión en ese pozo, pero nunca recibe nada a cambio, quedándose únicamente con una sensación de vacío creciente. Mientras tanto, el narcisista sigue aprovechándose de ese perdón, recogiendo sus beneficios sin hacer ningún esfuerzo por cambiar su comportamiento. El perdón, aunque es una herramienta poderosa y llena de nobleza, debe emplearse con cautela, especialmente cuando se trata de narcisistas. Es esencial que el perdonador aprenda a ser más selectivo y a establecer límites claros. No significa que deba abandonar su compasión, sino que debe priorizar su propia protección. Como advierte el psicólogo Robert Hare, experto en psicopatía y conductas narcisistas, el perdón puede ser visto por personas manipuladoras como una señal de debilidad.
Esto es particularmente cierto en el caso de los narcisistas, quienes no interpretan el perdón como una oportunidad para cambiar, sino como una licencia para seguir manteniendo el control. Para reflexionar sobre esto, las palabras bíblicas cobran relevancia. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El perdonador debe primero aprender a protegerse a sí mismo, reconociendo que está bien establecer límites y cuidar de su bienestar frente a quienes no valoran su compasión. No todos merecen ser perdonados indefinidamente, y en ocasiones el acto más importante de autocuidado es aprender a decir basta. En definitiva, el perdón es una herramienta poderosa, pero cuando se trata de narcisistas, lejos de ser un camino hacia la redención, puede convertirse en una vía para perpetuar el abuso. La quinta categoría de personas que suelen atraer a los narcisistas son aquellas que crecieron bajo el control de padres narcisistas. Haber sido criado por un padre o una madre con estas características es como haber sido programado inconscientemente para buscar relaciones similares en la adultez. Quizás pienses que al llegar a la adultez habrías aprendido a evitar este tipo de dinámicas. Sin embargo, la realidad es que muchas veces no hemos desarrollado plenamente la habilidad de reconocer los patrones narcisistas o la fortaleza para detenerlos. Piensa en esto. Podrías haber llegado a la adolescencia o incluso a la adultez, sin haber entendido que las dinámicas en tu hogar no eran normales, sino profundamente dañinas. Imagina crecer en un ambiente donde siempre te hicieron sentir insuficiente, donde constantemente tenías que probar tu valor para obtener una mínima muestra de afecto, donde en lugar de recibir apoyo, te convertiste en una fuente inagotable de validación para una figura narcisista. Así, sin darte cuenta, interiorizas la idea de que en cualquier relación debes dar más de lo que recibes y tolerar el abuso o la manipulación como si fueran una parte inevitable de la convivencia. Esto genera una situación altamente peligrosa porque sin darte cuenta empiezas a normalizar el comportamiento narcisista. Así, cuando una persona narcisista entra en tu vida adulta, ya sea como pareja, amigo o jefe, es más probable que te adaptes a sus actitudes y no percibas el peligro desde el principio. En lugar de reaccionar con precaución o establecer límites firmes, podrías caer en el mismo patrón de intentar apaciguar o solucionar la situación, como lo hacías en tu infancia. Es como caminar en arenas movedizas. Al principio parece tierra firme, algo en lo que puedes confiar, pero a medida que das más pasos, te hundes lentamente sin darte cuenta. Quienes crecieron en un entorno narcisista se han acostumbrado tanto al abuso emocional que los signos de peligro se vuelven invisibles. Solo cuando están profundamente atrapados en esa relación tóxica, se dan cuenta de que cada paso los ha llevado más lejos de una salida segura, pero para ese entonces ya es mucho más difícil escapar. La repetición constante de estos patrones durante la infancia les ha enseñado a desconectar de sus propias emociones y a ignorar las señales de advertencia que surgen en sus relaciones. Al no haber crecido con una referencia clara de lo que constituye una relación saludable, estas personas son más propensas a caer en manos de otros narcisistas que aprovechan su vulnerabilidad. Además, existe una tendencia a idealizar la relación con los padres a pesar de las experiencias negativas, un fenómeno conocido como lealtad invisible. Esto lleva a muchos adultos a justificar el comportamiento abusivo de sus padres, perpetuando sin querer esos mismos patrones en sus relaciones. Lo paradójico es que mientras más intentan evitar repetir lo que vivieron en su infancia, más se sienten atraídos hacia lo familiar. Por ejemplo, pueden pensar: conozco este comportamiento, sé cómo manejarlo, y sin darse cuenta terminan atrapados nuevamente en una relación con un narcisista. Es un ciclo que se repite, una especie de destino autoimpuesto que parece seguirlos de cerca, del cual es difícil escapar a menos que tomen conciencia de ello. Es importante reflexionar sobre el trabajo del psicólogo John Bowlby y su teoría del apego. Bowlby sostenía que las experiencias en la infancia tienen un impacto profundo en nuestras relaciones adultas. Las personas que crecieron en hogares narcisistas suelen desarrollar estilos de apego inseguros,
lo que las hace más propensas a atraer relaciones con narcisistas en la vida adulta, ya sea en el ámbito amoroso o de amistad. Por eso es fundamental que quienes crecieron con padres narcisistas aprendan a reconocer estos patrones y sean conscientes de su inclinación a tolerar comportamientos abusivos. Más importante aún, deben enfocarse en establecer límites saludables para protegerse emocionalmente. Recuerda que aunque hayas sido condicionado a ver el narcisismo como algo normal, siempre tienes la capacidad de romper el ciclo y construir relaciones más equilibradas y saludables en tu vida adulta. El sexto tipo de persona que atrae fuertemente a los narcisistas son las personas altamente exitosas y autosuficientes. Este tipo de personas a menudo parecen tener todo bajo control. Han logrado grandes cosas en su vida, ya sea en su carrera, negocios o vida personal, y son admiradas por su capacidad para superar obstáculos. Sin embargo, este éxito y autosuficiencia también pueden hacerlas vulnerables a los narcisistas. Los narcisistas se sienten irresistiblemente atraídos por el éxito como una polilla a la luz brillante. Las personas autosuficientes que parecen tenerlo todo son vistas como trofeos codiciados. Para el narcisista, estas personas no son solo una fuente de validación, sino una mina de oro para robar prestigio, poder y reconocimiento. Su objetivo es claro: infiltrarse en sus vidas, aprovecharse de sus logros y alimentarse del brillo de su éxito para inflar su propio ego, mientras en las sombras orquestan un plan de control absoluto y explotación implacable. A pesar de su fortaleza aparente, las personas autosuficientes pueden ser objetivos para los narcisistas, porque tienden a manejar todo por sí mismas. No buscan ayuda fácilmente y a menudo sienten que deben resolver sus problemas sin recurrir a los demás. El narcisista aprovecha esta autosuficiencia para infiltrarse lentamente en su vida, ofreciendo apoyo superficial o halagos manipuladores. Estas personas acostumbradas a manejarse solas pueden no reconocer de inmediato las señales de advertencia, permitiendo que el narcisista se acerque cada vez más. El narcisista se engancha al éxito de la persona autosuficiente como un parásito, alimentándose de sus logros y esfuerzos sin importar absolutamente nada. Roba el crédito por sus victorias, se infiltra en su círculo de contactos y como un ladrón silencioso se apropia del brillo de su éxito para inflar su propia imagen. Mientras la persona exitosa se enfoca en cumplir con sus grandes responsabilidades, el narcisista, de manera insidiosa, va drenando poco a poco sus recursos emocionales y profesionales, sin que ésta se dé cuenta del peligro hasta que ya es demasiado tarde. A medida que el narcisista se adentra más en la vida de la persona autosuficiente, la relación comienza a convertirse en un peso emocional insoportable. La energía que antes impulsaba su éxito y crecimiento personal se convierte en el combustible que alimenta las manipulaciones del narcisista. Lo que era una vida vibrante y enfocada, ahora se desgasta bajo el yugo de las demandas interminables de alguien que nunca se sacia. La persona exitosa se ve atrapada en una trampa emocional agotadora, intentando equilibrar su éxito con las exigencias insaciables de un narcisista que no hace más que consumir su vitalidad. Es crucial que las personas exitosas y autosuficientes comprendan que no están obligadas a cargar con todo solas y que pedir ayuda no significa ser débil. El verdadero poder radica en establecer límites firmes y entender que tu éxito y valor no están atados a la manipulación de un narcisista. Como lo señala Jordan Peterson, no tienes que sacrificarte por alguien que no busca ni merece tu ayuda. Proteger tus logros y aprender a detectar cuando alguien está intentando aprovecharse de ellos es vital para mantener tu éxito intacto y evitar caer en las redes de quienes solo buscan consumir tu energía. Si te has reconocido en alguno de estos 6 tipos de personas, ya sea tu empatía, tu instinto de rescatar a los demás, tu optimismo inquebrantable, tu capacidad para perdonar, las lecciones que aprendiste en tu infancia o tu éxito imparable, es importante detenerse y reflexionar. No se trata de cambiar quién eres, porque esas cualidades te hacen único, pero sí de entender cómo esos mismos rasgos pueden ser utilizados como puertas de entrada para quienes buscan manipular y controlar. Es fácil pensar que la fortaleza está en soportar, en aguantar o en ayudar sin límites, pero la verdadera fortaleza está en reconocer cuando estás dando demasiado.
desafío no es renunciar a tu ausencia, sino asegurarte de que quienes están a tu alrededor no la vean como una oportunidad para drenarte. Establecer límites no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. El poder surge cuando comprendes que tus mejores cualidades no deben convertirse en armas contra ti mismo. Romper el ciclo que te ha atrapado una y otra vez no es fácil, pero cada pequeño paso que das hacia la conciencia de ti mismo es un paso hacia la libertad. Acepta tu fuerza, pero también acepta que parte de esa fuerza reside en protegerte de quienes no merecen lo que tienes para ofrecer. Al final del día no se trata solo de ser fuerte, sino de ser fuerte de manera consciente. Y eso es lo que te llevará a relaciones más sanas y auténticas, donde tus cualidades brillen sin ser aprovechadas.